Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a analizar el amparo directo en revisión 4865/2018, que aborda una serie de temas vinculados con la libertad de expresión, con el derecho a la no discriminación, con el uso de tatuajes visibles dentro de un determinado ámbito, en el caso concreto el ámbito laboral, y que da pie este caso a una sentencia que me atrevo a calificar como novedosa, innovadora, histórica quizá, que estoy seguro que va a ser analizada, discutida y debatida, porque el tema es debatible, en los años por venir, en las escuelas, en las facultades de Derecho, en las barras de abogados, en fin. Creo que es una sentencia que hace planteamientos de enorme interés para la comunidad jurídica, por supuesto, y también para la ciudadanía, para entender los alcances de este pronunciamiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña en el día de hoy Alejandro González. Alejandro, bienvenido. Gracias. Y Jorge Calderón. Jorge, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como solemos hacer, Alejandro, ya nos has acompañado en otros programas, ¿por qué no nos ayudas al planteamiento, a la comprensión de la dimensión fáctica del caso, cómo surge el caso y cómo se desarrolla la secuela procesal, el recorrido, digamos, del caso en las diversas instancias hasta llegar a la Suprema Corte? Por favor. Bueno, este caso tiene origen en un conflicto, digamos, dentro de una empresa. Una persona es contratada para desempeñar un puesto y en su primer día de trabajo acude exhibiendo un tatuaje de una cruz esvástica o cruz gamada, la cruz que se conoce como del partido nazi, tatuada en el cuello detrás de la oreja. En el transcurso de ese día, sus compañeros de trabajo acuden con los directivos a quejarse porque son personas que se identifican como judíos y entonces se sienten contrariados, violentados por la exhibición de este símbolo. Los directivos llaman a esta persona y le dicen que los compañeros de trabajo se han quejado y los directivos porque son de religión judía y que si conoce el significado del símbolo, y él dice que sí. Le ofrecen como alternativa que se cubra el signo, la cruz, o que se lo borre para seguir laborando, y él se niega terminantemente. Ante esos hechos le piden la renuncia, esta persona renuncia, es liquidada conforme a las leyes laborales. Él recibe voluntariamente la liquidación, ¿cierto? Sí, eso es Creo lo que son 16,000 y tantos pesos, ¿no? Exactamente. Entonces recibe la liquidación, firma su renuncia y cesa la relación laboral. Posteriormente, esta persona entabla un juicio civil en contra de la empresa que le despidió por daño moral. Lo que él dice es que fue discriminado por la aportación de un tatuaje y que eso le causa un daño moral, es decir, un daño a bienes inmateriales como la propia concepción que tiene de sí mismo, su honor, etc. En primera instancia, el juez condena a la empresa por daño moral porque estima que efectivamente le discriminó por la aportación de un tatuaje. Y le condena a 1.300.000 pesos y a... 1.300.000 pesos. Así es. Y a publicar una disculpa en un diario de circulación nacional. La empresa recurre esta decisión ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación le da la razón a la empresa. Lo que alega la empresa es que esa decisión de cesar la relación laboral no fue discriminatoria porque el símbolo que ostentaba esta persona es un símbolo que refleja la ideología del nazismo, una ideología antisemita, y conforme a las leyes de la ciudad, en concreto, la ley para prevenir y eliminar la discriminación del entonces Distrito Federal, el antisemitismo es una conducta discriminatoria que está prohibida. El Tribunal de Apelación le da la razón y dice que el hecho de que la empresa haya terminado la relación laboral
para proteger la dignidad y la seguridad de sus trabajadores, de sus empleados, es lícito, no puede considerarse un hecho ilícito. Y de manera que al no acreditarse un elemento de la acción de daño, que es que sea producto de un hecho ilícito, de un acto ilícito, cesa la relación laboral. El actor, es decir, la persona que porta el tatuaje, no está de acuerdo y promueve amparo directo. En el amparo directo, el tribunal colegiado considera que el actor tiene razón, el actor y quejoso, porque estima que no hay elementos suficientes para considerar que él tenía la intención, digamos, de discriminar. Y además que no había elementos suficientes para considerar que las personas que se sentían agredidas fueran a ser efectivamente agredidas y además que fueran de religión judía o de origen hebreo. El colegiado pone en duda esa afirmación, ¿verdad? Es decir, como que dice, no está probado, no está claro que ellos efectivamente practicaran esa religión o tuvieran esa identificación. Así es, dice, no basta con el hecho de que estas personas se consideren a sí mismos judíos, sino que había que aportar pruebas de este hecho, es decir, alguna especie de acta, de certificado emitido por una autoridad religiosa, cosas de este tipo. Considera que faltan elementos. Y lo mismo que faltan elementos acerca de que esta persona portar ese tatuaje porque adhiriera a la ideología del nazismo o a una ideología racista, porque este símbolo tiene en otras culturas y en la historia ha tenido otros significados, ¿no? Entonces, con base en esos hechos, considera que no había elementos suficientes para que la empresa pusiera fin a la relación laboral y considera, por tanto, que es discriminatorio, porque le cesó la relación laboral por la aportación de un tatuaje. Concede el amparo para el efecto de que se condene otra vez a la empresa. La empresa no está de acuerdo y recurre esta decisión en amparo directo en revisión, que es un recurso del que conoce excepcionalmente la Suprema Corte. Y eso es lo que da lugar a la emisión de esta sentencia. Jorge, pues caray, qué tema, ¿no? La primera discusión, y te quiero pedir que nos ayudes a entender esto, es el significado mismo de este tatuaje, porque hay un tema ahí de concepción cultural alrededor de la cruz gamada o de la suástica, como se le suele llamar. Hay una identificación con un régimen, pues claramente, ¿cómo podemos calificar al nazismo? Un régimen asesino, vaya, genocida, exactamente, muy bien dicho, genocida, violentador de derechos humanos, que practicó un exterminio basado en características religiosas o en fin, vaya, creo que ha sido la peor experiencia del siglo XX, eso no lo podemos negar, pero la cruz tenía antecedentes, ¿no? O sea, se había usado antes en diferentes contextos. ¿Cómo entender esto? ¿Sería una expresión protegida? ¿Tendríamos que tomar en cuenta el ambiente cultural, la representación del significado? O sea, ¿esta persona que traía la cruz sabía qué traía, sabía qué se había puesto o no? ¿Cómo aborda este tema la sentencia? Sí, bueno, el primer punto que me gustaría destacar de ese tema es que la sentencia no dice que los símbolos, los tatuajes que pueda aportar una persona puedan ser restringidos. Al revés, se da una protección constitucional, se reconoce a la aportación de un tatuaje como parte del libre desarrollo de la personalidad, como parte de la libertad de expresión, la autonomía de la voluntad, la autodeterminación y el proyecto de vida y apariencia. Aquí el problema, como bien tú lo señalas, es el símbolo específico del cual se está hablando, que es el símbolo, digamos, de la suástica. Este símbolo que en la cultura occidental está relacionado con el nazismo. Como lo dice la sentencia, el mismo Hitler en su libro Mi lucha lo describió como el símbolo de la supremacía aria. Este símbolo estuvo relacionado con el Holocausto y con la necesidad, digamos, por parte de la ideología nazista de exterminar a una religión, a una raza. Es por tanto que el símbolo indiscutiblemente en este contexto, digamos, occidental,
está relacionado con, lo dice la sentencia, un discurso de odio extremo. Es cierto que también ese símbolo, no solo en el pasado, sino en la actualidad, tiene otros significados. Por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, también lo recoge la sentencia. Pero es importante también ver que ese símbolo tiene variantes. Por ejemplo, hacia dónde están dirigidas la cruz y hacia dónde gira. O sea, la representación gráfica puede variar. Puede variar. O sea, la suástica es un símbolo que viene, de hecho, del hinduismo y no es igual el símbolo hindú o budista, que también tiene unos puntitos, con el símbolo nazi. Pero más allá, inclusive de ello, la sentencia reconoce que en todo caso la persona portadora del tatuaje, en este contexto, digamos, occidental, tendría que probar que en realidad lo que pretendía portar pues, era un símbolo quizás budista, hindú, etcétera, y no ese símbolo nazista. Como lo señaló Alejandro, a él cuando se le dijo que tenía ese tatuaje, se le preguntó si conocía el significado, a lo cual no lo negó. Entonces sí lo conocía, tanto así que hay otros elementos también que fueron valorados en otras instancias, donde él tapó este símbolo convirtiéndolo como en una cruz. O sea, como que hubo una, pero esto se da con posterioridad a todo este dilema, vaya. Pero previo a demandar ante la instancia civil. Entonces hay, digamos, podríamos decir, una presunción de que él conocía, sabía el significado de este tatuaje, nunca tampoco lo puso en duda ni demostró que fuera correspondiente a otro símbolo. Ahora, en términos de lo que nos estás explicando, podríamos decir que para juzgar, digamos, las implicaciones de una representación gráfica, como en este caso un tatuaje de una cruz gamada, etcétera, no habría que atender necesariamente al origen del símbolo, sino al significado que tenga en un ámbito cultural. Es decir, probablemente si este caso se hubiera resuelto, vaya, voy a poner el ejemplo, en 1920, Exacto. pues a lo mejor sin la experiencia del nazismo, pues no hubiera tenido tanta trascendencia, ¿no? Exactamente. Uno de los elementos fundamentales es el contexto. Y el contexto, además, no es solo este símbolo en el contexto cultural, como bien lo indicas, sino en una empresa con personal hebreo o judío. Entonces, que para también ellos, eso cambia que para ellos el significado. Es más duro todavía, Exactamente. ¿no? Sí, para todos resultaría ofensivo, sí, creo yo, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, a mí sí me resultaría ofensivo. Pero cuando una persona vivió de cerca esa experiencia, en términos de su religión, en términos quizá de sus ancestros, de su familia, eso, híjole, es una manifestación de violencia, ¿no? Definitivamente. Y recordemos que a partir de ese genocidio de la Segunda Guerra Mundial, provocado por el nazismo, es que surge, de hecho, el desarrollo de los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad humana, etcétera. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas podemos ubicar que este símbolo tiene un contexto violento y genocida. Ahora, la sentencia, Alejandro, afirma entonces, la suástica es la representación gráfica de un mensaje de odio. Decía Jorge, y decía muy bien, incluso de un mensaje extremo, de un discurso extremo de odio. ¿No estaría protegida por la libertad de expresión? Bueno, la conclusión a la que se llega en la sentencia es que los discursos de odio no están protegidos por digamos, por el derecho. Esto tiene, digamos, cierta complejidad, porque lo que también se afirma en la sentencia es que el hecho de que algo no esté protegido por el derecho, por ejemplo, este mensaje de odio, no necesariamente implica que deba reprimirse o que deba impedirse su expresión. Hay contextos en los que podría haber razones para tolerar que se expresen este tipo de mensajes, es decir, para que no se repriman o no se sigan consecuencias. Y también hay contextos donde un mensaje de odio que está incitando, digamos, de manera inminente a la violencia o actos de hostilidad o de discriminación, o que ya los ha provocado, entonces en esos casos extremos podría haber razones para reprimirlo mediante el derecho sancionador, etcétera. Es un espectro gradual, pero lo que sí se dice en la sentencia es que el contenido de estos discursos, que es
promover la discriminación, la violencia y el odio contra personas o grupos por razones, digamos, injustificadas, como la raza, la preferencia sexual, el origen étnico, nacional, etcétera, no tienen protección. Para entender, digamos, esto, hay que tener en cuenta cuáles son los fundamentos de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano, un derecho fundamental que consiste en poder expresar, transmitir, difundir y recibir ideas, opiniones, creencias, etcétera, libremente. Este derecho humano se fundamenta, digamos, en la autonomía personal, como todos los derechos humanos, en la autonomía, en la dignidad y en la igualdad. Es decir, es valioso porque es un medio para que las personas realicen libremente un plan de vida, un ideal de excelencia humana, etc. Sin la libertad de expresarse, uno no podría coordinarse con otras personas, uno no podría expresar su individualidad, etc. Pero la libertad de expresión también tiene una conexión, digamos, muy estrecha con ciertos bienes colectivos muy importantes. La democracia no puede funcionar si no hay una amplia protección a la libertad de expresión. La ciencia, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia se basa en la libertad de expresión, en la posibilidad de someter a crítica y a debate cualquier... Incluso de tener puntos de vista que pueden sonar heterodoxos, ¿no? Claro. Porque lo que en algún momento fue visto como algo raro, como un planteamiento extraño o fuera de lo común, pues luego representó un avance en la historia de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Y precisamente por este tipo de cuestiones se le da un peso, digamos, muy importante a la libertad de expresión, cuando están presentes razones derivadas de sus fundamentos, es decir, cuando es necesario para proteger la autonomía de la persona que se expresa y cuando es necesario para que fluya el debate público o para que sea posible las prácticas científicas, culturales, etc. Entonces, digamos, cualquier mensaje, en principio, está cubierto por la libertad de expresión. Pero es importante esta distinción, digamos, o tener en cuenta los fundamentos, porque el hecho de que esté cubierto a primera vista no quiere decir que cualquier mensaje sea correcto o que sea verdadero, etc. Uno puede expresar cosas falsas, uno puede expresar ideas equivocadas, supersticiosas, o mensajes de odio, mensajes, digamos, que van en contra de los derechos humanos o de la propia democracia. Entonces, cuando esto sucede, hay que tener en cuenta si este mensaje puede afectar o no los derechos de otras personas o puede... de manera que las razones para proteger los derechos de otras personas sean superiores a las razones para permitir la libertad de expresión. Ahí entraría el tema de los límites, entonces. La libertad de expresión, diríamos, sí, no es un derecho ilimitado, puede chocar con otros derechos, también de rango constitucional, también vinculados con autonomía, con dignidad, con igualdad. Claro. Ningún derecho fundamental es, bueno, eso es discutible en algunos casos como la tortura, pero en general se estima que ningún derecho fundamental es absoluto. Absoluto en el sentido de que no admita restricciones o límites. En el ejercicio de un derecho fundamental se puede entrar en conflicto con otros derechos fundamentales o con intereses colectivos como el orden público, etc. Y cuando esto sucede es cuando hay necesidad de hacer un balance o una ponderación para ver definitivamente cuál de los derechos debe protegerse. Para ello hay que tomar, pues, una serie de circunstancias. El resultado del balance que se hizo aquí es que estos discursos de odio no tienen protección constitucional, pero también se puso de manifiesto que decir que no tienen protección constitucional implica que puede haber una gradualidad en la respuesta del Estado. De que no tengan protección no se sigue inmediatamente que deban ser reprimidos. Puede haber una gradualidad que va desde la tolerancia a que se expresen. La tolerancia implica simplemente que no se protegen. Pero se permite su existencia, digamos. Sí, se permite su expresión. Hasta la existencia, por ejemplo, de responsabilidades civiles o derecho de réplica, que es ya un grado, digamos, de tutela de los derechos afectados.
o hasta el extremo de llegar al derecho sancionador. O sea, cuando estos discursos ya definitivamente ponen en peligro o ya están generando daños a los derechos de otras personas, están generando violencia, discriminación, etcétera, podría haber razones para reprimirlo. Y para poder graduar esto hay que tener en cuenta si el discurso de odio en el contexto en que se expresa, en función de las intenciones de la persona que lo expresa, del auditorio, etcétera, de una serie de factores, puede o no afectar derechos de terceras personas y si tiene o no relevancia, no solo para la autonomía del que se expresa, sino para el debate público, para la ciencia, etcétera. Porque si tiene relevancia en este ámbito público, entonces las razones para restringirlo deben ser más intensas. O sea, digamos, y recupero la expresión que un politólogo alemán usó para titular uno de sus libros, el contexto importa. Desde luego. Lo que estoy entendiendo es que el contexto, si es un contexto científico, si es un contexto de debate público, de debate democrático, que es diferente al ámbito en el que este caso se presenta, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, el peso que tiene la libertad de expresión o la intensidad con la que debe protegerse está en función del contexto. En contextos privados, como era este caso, digamos, los únicos bienes que están en peligro en relación con la libertad de expresión son la autonomía de quien se expresa, son que te impidan expresarte o que a consecuencia de tu expresión sufras alguna consecuencia en tu plan de vida. Pero en un ámbito como era mercantil, donde no era una universidad, por ejemplo, que buscara la difusión o la discusión del conocimiento, ni era un foro público, internet, la prensa, etcétera, donde están presentes las razones de interés público, como es la democracia, la deliberación, etcétera, en este ámbito, estando ausentes estas razones, digamos, la protección o el peso que debe darse a la libertad de expresión frente a otros derechos que pueden ser lesionados es, digamos, una protección ordinaria, no es una protección reforzada, por decirlo así. Cuando esto se expresa en contextos donde sí están presentes razones de orden público para tolerar estas expresiones o para someterlas a crítica y debate, entonces el derecho a la libertad de expresión cobra una mayor fuerza. Hay razones para tolerar que se exprese ese discurso, para no censurarlo y para que sea sometido a debate. Entonces ahí ya entran otros factores, como es el que se incite a la violencia, el que se haga apología de la violencia, el que ésta sea inminente, etcétera, etcétera. De hecho, hay una serie de digamos, criterios, no sé si Jorge los quiera comentar, en el derecho internacional para, digamos, calibrar la respuesta que debe dar el Estado frente a estos discursos. Y uno de ellos es el contexto en que se expresa. Bueno, vamos a regresar con este tema, pero déjenme hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida. Estamos analizando el amparo directo en revisión 4865-2018, una sentencia emblemática, sin duda alguna, de la primera sala de la Suprema Corte alrededor de los tatuajes, de la no discriminación, del discurso de odio, del libre desarrollo de la personalidad. Sobre esto volveremos enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y vamos a continuar porque hay muchísimos temas aquí interesantes en esta sentencia, amparo directo en revisión 4865-2018. Jorge, a ver, nada más para digamos, dejar claro un aspecto que ya nos hiciste favor de comentar y en seguimiento a lo que Alejandro decía antes de ir a la pausa. Para que nos quede claro esta parte. La Corte afirma que hay una protección constitucional, digamos, de entrada genérica al uso de tatuajes. Y esto está relacionado con el ejercicio de diversos derechos fundamentales, derechos que están en la Constitución o que han sido explicados o de alguna forma reconocidos por la propia jurisprudencia. ¿Por qué no nos explicas este punto, por favor? Sí, la sentencia me parece que uno de los puntos más importantes que hay que destacar, como lo mencionábamos, es que reconoce que el uso de tatuajes está protegido por el derecho constitucional. Y esto se ancla en diferentes derechos de orden constitucional y convencional. Entre ellos está el libre desarrollo de la personalidad,
del cual también se deriva la autodeterminación, autonomía de la voluntad y el proyecto de vida que pueda tener cada persona para determinar la apariencia que quiere tener. Jorge, este derecho, cuando tú dices el uso de tatuajes tiene que ver con el ejercicio de este derecho al libre desarrollo de la persona, ¿cómo podríamos entender este derecho? Si tuviéramos que explicarlo a las personas que están viendo el programa para darles alguna pista, ha sido materia de diversos pronunciamientos de la Suprema Corte, pero ¿qué comprensión, qué explicación podremos dar? Sí, podríamos decir que es el derecho a poderse hacer uno mismo, a desarrollarse como uno mejor le parezca y a tomar las decisiones en su vida y en su persona que mejor le convengan. Ese derecho está protegido y decimos que no solo el uso de tatuajes tiene esa arista del libre desarrollo de la personalidad, sino también de la libertad de expresión, porque a fin de cuentas un tatuaje es un símbolo que pretende expresar alguna idea, alguna ideología, etcétera. Entonces, hay un mensaje ahí, digamos, ¿no? Exactamente, hay un mensaje ahí, se señala ahí, hay tipos de tatuajes que pueden ser decorativos, no necesariamente expresivos, pero hay unos que sí tienen un símbolo y que pretenden comunicar una idea. Y es por eso que un tatuaje está protegido también por la libertad de expresión. Diría yo, lo decorativo también es un mensaje, ¿no? O sea, cuando uno pone las cortinas en su casa, pues también está, es una opción personal, ¿no? Que expresa pues tu forma de ver la vida o de entender concepciones estéticas incluso, y se vale, ¿no? Exactamente, es una decisión propia. Y la misma sentencia reconoce que el uso de tatuaje en el ámbito laboral está protegido, es decir, aquí hay un elemento muy importante. No se puede despedir a una persona o restringirle algún derecho por el uso de un tatuaje. O sea, porque aquí estamos hablando incluso, y vale la pena, porque ya Alejandro lo señaló, la ubicación del tatuaje en el cuerpo de esta persona. Es decir, era un tatuaje visible. Sí. Pero luego hay tatuajes que las personas se ponen en partes del cuerpo que cuando están en el ámbito laboral pues no son visibles, ¿no? A lo mejor en el ámbito íntimo sí, pero en el ámbito laboral no. Pero aquí era un tatuaje visible. Y la Corte hace esta precisión que tú mencionas en la sentencia, ¿no? Es decir, el uso de tatuajes está protegido constitucionalmente y esto incluye el uso de tatuajes en el contexto laboral. En el contexto laboral. Entonces ahí no tenemos ninguna duda de esa precisión que hace la Corte. Exactamente. Y recurriendo también a estándares internacionales, que lo hace la sentencia, a ver también la convencionalidad de esta medida, si vemos cómo este discurso de odio está restringido desde la Convención Americana, artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, pero también las convenciones contra la discriminación y las recomendaciones generales que ha hecho el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en la recomendación 15 y la 35, donde señala que el discurso de odio no necesariamente siempre tiene que ser explícito o expuesto, sino puede ser implícito y puede ser también a través de símbolos. Entonces los símbolos sí tienen un mensaje y sí pueden tener consecuencias, como en el particular caso sucedió. Esta normatividad que acabas de citar, Jorge, ¿es obligatoria para México? Bueno, desde las decisiones que ha hecho esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas decisiones de ámbito convencional forman parte del parámetro de regularidad constitucional. O sea, nuestro derecho mexicano está hoy en día constituido por lo que dice la Constitución, pero también desde el artículo 1 por las normas que reconocen derechos humanos. Entonces, varios de estos tratados son obligatorios para México porque México se obligó, aceptó su obligación, pero también la competencia de los órganos que lo juzgan, y otros tienen otro carácter más de derecho suave, que son orientadores. Y cuando decimos que son obligatorios también para los jueces del Foro Común. Esa primera instancia que refería Alejandro, donde, porque todo esto pasa en la Ciudad de México, que no sé si lo habíamos apreciado, ¿no? Pero es importante quizá mencionarlo. Ese juez de primera instancia que condena a la empresa al pago de una indemnización de 1.300.000 pesos, ¿tenía que observar estos tratados a los que tú te refieres? Definitivamente. La obligación de ver ese parámetro de regularidad constitucional le compete a todos los jueces del país. Magnífico. Alejandro,
A ver, entonces tenemos varios derechos aquí en la mesa, ¿no? Tenemos libertad de expresión, tenemos libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación en un sentido amplio quizá, o vinculado con libre desarrollo. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué es lo que podrían o qué argumentó la empresa como representante de los trabajadores? Porque ahí también hay un tema de si la empresa podía representar o podía ser el vehículo, digamos, ya para la traducción jurídica de lo que hubieran sentido los trabajadores y no ellos en lo individual, ¿no? Así es. Por un lado, como mencionaste, tenemos el derecho a la libre desarrollo de la personalidad de la persona que porta un tatuaje y a su libertad de expresión, de expresar a través de un tatuaje alguna idea, algún significado. Y en el caso concreto, que se trata de un mensaje de odio, los derechos, digamos, que se ven afectados por las personas que se identifican como receptoras del mensaje, por los judíos, son primero el derecho a la dignidad, porque como todos saben, la ideología, digamos, del nazismo lo que propugnó y lo que acabó cometiendo fue un genocidio, es decir, no reconocer dignidad a las otras personas o derechos a las otras personas. Por otro lado, el derecho a la igualdad, a no ser discriminado. Los mensajes de odio normalmente son mensajes que promueven la discriminación, es decir, que otras personas no tengan derechos o que tengan cierto trato desventajoso. Y esos fueron los dos derechos en los que fundó su defensa la demandada. Pero uno puede advertir otros derechos que no necesariamente están mencionados, pero que sí podrían verse lesionados, como por una parte el derecho a la seguridad, a la integridad personal, ¿no? Dado el significado de este símbolo y dada la identidad étnica o religiosa de las personas de la empresa, pues hay, digamos, razones, y considerando también que la convivencia en un ámbito laboral es continua, que van a estar en constante relación, pues razonablemente podrían sentir amenazada su seguridad, ¿no? No saben si podría haber algún tipo de agresión ya física o este tipo de cosas. Y por otro lado también podríamos advertir la libertad de expresión de las personas judías, porque por el contenido, digamos, intimidatorio, violento de estos mensajes de odio, pues ello puede producir un efecto de inhibición en la libertad de expresión, de no sentir la seguridad de poderte expresar libremente ante la posibilidad de una reacción hostil. Entonces, estos son los derechos, digamos, que en principio entran en conflicto con la expresión de un mensaje de odio, de un discurso de odio. En este contexto en concreto. En otros contextos podría ser incluso la integridad, la vida, etcétera, ¿no? Es muy importante lo que precisas de la convivencia cotidiana, continua, en un ámbito laboral, porque efectivamente no se trataba de una persona que, en fin, que fuera a dejar un mensajero, ¿no? Que va a dejar ahí un envío y que lo ves pasar y mira, trae un tatuaje, sino que pues iba a estar ahí. La jornada laboral, ¿no? Y iba a estar, pues no sé si de lunes a viernes o en fin, los días que trabajara, pero era continuo. El mensaje para quienes lo recibían, digamos, pues iba a estar ahí todo el tiempo. Sí, sí, claro. Este fue un elemento, de hecho, que se tuvo en consideración para valorar si había por parte de la empresa un deber de tolerar la expresión de este mensaje. Y es, primero, la identidad de estas personas, luego el contenido y la intención, digamos, de la persona de expresar el contenido de ese mensaje, y luego el hecho de que iba a ser, digamos, una convivencia reiterada, que seguramente iba a generar un ambiente de hostilidad y de zozobra, digamos, para los receptores del mensaje, ¿no? Entonces, dadas todas estas circunstancias y considerando que no era un foro público donde hubiera mayores razones para tolerar, por razones de proteger el debate democrático o la discusión científica, etcétera, teniendo en cuenta todas estas características, se llegó a la conclusión de que ese mensaje, en ese contexto, dadas esas peculiaridades, no estaba protegido. No estaba protegido quería decir que la empresa no tenía un deber de tolerar su expresión, de tolerar que se expresara reiteradamente, o sea, mantener la relación
laboral. Y otra consecuencia de que no esté protegido jurídicamente, el mensaje es que los tribunales, en este caso los tribunales, digamos, ordinarios, no debían considerar ilícito ese hecho, es decir, no debían prestar el aparato estatal para proteger un mensaje en este contexto. Ahora, en presencia, Jorge, te pregunto, en presencia de estos derechos, observando también el tema de los límites, que ya fue oportunamente comentado por Alejandro, metodológicamente, ¿qué hay que hacer? Es decir, hay que ponderar, hay que ver qué pesa más. Ya también Alejandro nos explicaba, bueno, si no está en un contexto de interés público o de mayor peso la libertad de expresión, pues se le tiene por un derecho, digamos, normal, sopesable con los demás. Pero ¿qué hay que hacer metodológicamente? Bueno, sí, la sentencia opta por aplicar un juicio de ponderación, un test de ponderación basado en, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos o la misma doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene fundamento en un test tripartita, ¿no? Que tiene los elementos de la legalidad de la medida, la finalidad, la necesidad y observa también si fue proporcional la medida que restringió el derecho. Y va dando respuesta a la sentencia a cada paso. A cada uno de los pasos. A ver, exactamente. Entonces, digamos, respecto del punto de finalidad, primero hay que observar si la medida, digamos, que impuesta tiene un fin legítimo, si es constitucional. Es decir, si los derechos en juego, como en este caso sería la seguridad y la dignidad, es un derecho tutelado que ameritaría poder tomar acciones frente a ello. Jorge, la medida que estamos valorando es la cesación de la relación laboral, ¿no? Pero para efectos civiles, porque él no demandó por vía laboral. No, o sea, él, digamos, laboralmente, y además cobró su indemnización. Exactamente. O sea, laboralmente no hubo reproche. No hubo reproche. Es por vía civil. Es por vía civil. Y entonces lo que necesitamos saber es si esta cesación de la relación laboral tiene impacto desde el punto de vista de la vía civil que el afectado promovió reclamando un daño moral. Como reclama un daño moral, una indemnización, corresponde en esa gradualidad que mencionaba Alejandro de ver si la medida impuesta era razonable. Okay. ¿No? Entonces, el primer paso es finalidad. Legalidad de la medida, perdón. Número 2, ver también la finalidad. Si esta finalidad es acorde también con derechos que estén en un nivel de ponderación adecuado. Que son es lo que mencionaba la seguridad jurídica y la dignidad. Y ya vimos, también no lo había hecho desde la legalidad, que tiene un marco jurídico tanto constitucional como convencional, la restricción de estos derechos de libertad personal y desarrollo de la personalidad. Y después también procede a hacer un análisis de necesidad, es decir, de todas las medidas que se podrían imponer, cuáles son las menos restrictivas. Y aquí se ve cómo fue gradualmente la empresa le dijo que se cubriera el tatuaje o que se lo tapara y frente a su negativa, pues tuvo que recurrir a esta otra medida que era la cesación laboral, pero finiquitando su relación laboral. Pero tuvo la opción. O sea, la empresa le dio la opción. A ver, tuvo la opción. Arreglemos esto porque aquí hay una afectación, pero pues busquemos la manera, ¿no? Exactamente. Y él dijo que no. Él dijo que no. Él fue claro, ¿no? Él fue claro en que no aceptaba y que él quería poder mostrar sus tatuajes. Y esto nos lleva a que había una necesidad imperiosa, ¿no? Que es lo que dice también la sentencia, para poder tutelar estos derechos en juego, también desde el punto de vista de la igualdad, que es otro punto que aborda la sentencia, que el derecho a la igualdad es una norma imperativa, que se le llama como de jus cogens. Y esta es el derecho a la igualdad, como la mayoría de los derechos humanos, no solo tienen que ser tutelados por el Estado, sino que también se deben de ser tutelados en las relaciones entre particulares. Y es por ello que a la empresa, o sea, no se está hablando aquí del derecho de la empresa a su derecho a la dignidad o a seguridad, sino que cómo la empresa debe tutelar los derechos humanos de sus empleados. Este punto de vista que nos estás comentando es muy, muy importante y diría yo todavía novedoso en México, aunque hay precedentes en la jurisprudencia de la Suprema Corte, como sabemos, pero el hecho de que en el ámbito empresarial haya deberes de protección y resguardo de derechos
por parte de patrones respecto a sus trabajadores es muy importante, porque este punto de vista de la sentencia que hoy estamos comentando, me imagino que se puede proyectar a temas de acoso sexual, de acoso laboral, etc. O sea, están abriendo una puerta, creo yo, bastante garantista, diría, ¿no? Totalmente. ¿Lo ves de esta manera? Sí, totalmente. Yo creo que los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, han dado ese paso a reconocer no solo las obligaciones verticales, sino horizontales, y cómo en la esfera privada los derechos humanos adquieren vigencia. Y por eso es que la medida que tomara la empresa en sí, habría que ver su razonabilidad, y el proyecto concluye que sí era una medida razonable frente, digamos, al riesgo del daño que podría ocasionar el discurso del odio. Entonces, también hay otro paso más que dice la sentencia con base en jurisprudencia internacional y nacional, que es que los operadores de justicia también tienen que velar que en las relaciones entre particulares se tutelen los derechos humanos. Entonces, no es también que el juzgador se pueda deslindar, bueno, esa decisión la tomó en un ámbito privado, sino que el juzgador también tiene que velar para que los derechos humanos adquieran vigencia y se garanticen. Ahora que te escuchaba, Jorge, estoy pensando en esta explicación que dan autores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, o bueno, toda la doctrina alemana de los efectos horizontales sobre garantía primaria y garantía secundaria. No es exactamente así, pero digamos, la empresa de alguna forma tiene que ser un primer garante. Exacto. Oye, si se están violando derechos humanos al interior de un establecimiento mercantil, privado, etcétera, pues tú como empresa tienes que hacer algo. Tú no puedes permitir que se sigan violando derechos humanos. Pero tú ahorita nos estás complementando esto con una visión muy interesante. Los jueces se tienen que dar cuenta de esto también. Exacto. E incluso estoy pensando en instituciones administrativas de tutela de derechos. Pensaría en CONAPRED, por ejemplo. Si hubiera llegado a esa vía, también CONAPRED se hubiera tenido que corresponder con esta visión de garantía efectiva de los derechos, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Todavía tenemos bastantes temas que platicar, que analizar, por supuesto, que comentar sobre este amparo directo en revisión 4865-2018. El uso de tatuajes visibles en el ámbito laboral, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y todo lo que aquí está en juego. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y vamos a seguir platicando de este importante criterio de la primera sala respecto al amparo directo en revisión 4865-2018. Te quiero preguntar, Alejandro, y ya lo has mencionado, pero quizá valga la pena en este tercer bloque que quede clara esta idea. La sentencia es muy cuidadosa en señalar que el pronunciamiento abarca y el criterio expresado por los ministros, que por cierto fue por unanimidad, hay que señalarlo, el caso concreto. Es decir, es muy cuidadosa la sentencia cuando dice, si las circunstancias relevantes variaran, pues habrá que hacer el análisis en su momento. En este momento la Corte no se pronuncia. ¿Por qué? ¿Por qué esta mención que hace la sentencia? ¿Por qué es importante esto? La Corte fue muy cuidadosa y quizá demasiado enfática, porque se menciona varias veces. Varias veces, es correcto. En precisar que el criterio que se adopta aquí se adopta, digamos, a la luz de unas circunstancias muy concretas y que este criterio no se puede extrapolar a circunstancias distintas. La razón de esto, de este énfasis, es que siempre que se admiten restricciones a la libertad de expresión, podrían ponerse en peligro valores muy importantes para la democracia, que es justamente el libre flujo y crítica, digamos, de las ideas, para la democracia y para otros bienes como la ciencia, etcétera. Entonces, lo que se pretende con ese énfasis en que este criterio es a la luz de estas circunstancias y que no necesariamente debería resolverse de la misma manera ante un escenario distinto, por ejemplo, escenario donde haya razones de orden público, tiene que ver con minimizar el riesgo, digamos, de que haya algún tipo de exceso o de restricción injustificada a la libertad de expresión en escenarios donde sí haya razones
de debate público para tolerar la expresión de un discurso que pueda ser discriminatorio o discurso de odio. Ahora, aquí la clave, Alejandro, sería, porque te lo pregunto porque la sentencia lo precisa, cuando la sentencia dice, si varían las circunstancias relevantes o los elementos relevantes, ahí tendríamos un criterio, digamos, orientador para saber cuándo se presenta lo que estás explicando, ¿no? Efectivamente, las circunstancias relevantes a las que se refiere la sentencia es justamente si se trata, digamos, de un ámbito de derecho privado en el que no hay un riesgo de que se afecte el debate público, porque no es esa la finalidad, este era un contexto de una empresa mercantil, o si la expresión es en un ámbito donde sí hay razones de orden público para tolerar, es decir, donde debe darse prioridad a la discusión y al debate público, porque sea necesario para la democracia. En este otro contexto sí pueden sí puede haber razones para tolerar que se expresen discursos discriminatorios o discursos de odio. Y una precisión que me gustaría hacer, que no hemos mencionado, es que no todo discurso discriminatorio es un discurso de odio. Sí, también hay correcto. una gradualidad ahí. Y esta distinción se hace en la sentencia. Un discurso discriminatorio es, digamos, la expresión de una opinión personal basada en prejuicios, una opinión... O en estereotipos, por ejemplo. Estereotipos, una opinión, digamos, machista o homófoba o lo que sea. Pero sin la pretensión, digamos, de que los demás o que hagan algo en contra de las personas a las que yo discrimino, o de que el Estado, incluso la sociedad, se arregle conforme a estos criterios. El discurso de odio es un discurso que va más allá, es discriminatorio, pero además es un discurso que tiene una dimensión, podríamos decir, política en sentido amplio, es decir, una dimensión práctica. No pretende simplemente fijar una posición discriminatoria, sino pretende promover la discriminación, digamos, a nivel social, promover la violencia, la exclusión, etc. Entonces, esto es importante también distinguirlo, porque la respuesta, digamos, del sistema jurídico no debe ser la misma ante un discurso meramente discriminatorio que ante un discurso de odio, y que ante un discurso de odio en ciertas circunstancias. Ahora, la Corte también es muy clara en la sentencia cuando dice la expresión de la cruz gamada, de la cruz de la suástica, pues es un discurso no solamente de odio, sino de odio extremo, ¿no? Es un discurso de odio extremo, se afirma. Aquí hay una ambigüedad que a mí me gustaría aclarar. Digamos, si uno escucha esto sin leer la sentencia, podría confundirse. Lo que se quiere decir en el contexto de esta sentencia por discurso de odio extremo es que el contenido del discurso, es decir, las ideas del nacionalsocialismo, lo que se asocia con esta ideología, es extremo en el sentido de que niegan la dignidad a grupos de personas y además promueven, y de hecho realizaron, un genocidio. Extremo en el sentido del contenido, no en el sentido de que en un plano real la expresión de este discurso necesariamente vaya a llevar a un acto de violencia. Eso dependerá evidentemente del contexto. Pero los discursos tienen significados simbólicos también. Es decir, simbólicamente, pues el hecho de que se asocien con ese régimen genocida. Claro, vamos, por ejemplo, la expresión de ese discurso en este contexto ante personas que se identifican como judíos puede considerarse un acto, digamos, de violencia verbal o simbólica, pero no es extremo en el sentido de que ya haya producido violencia física o de que necesariamente su expresión vaya a generar, porque este criterio de la inminencia de violencia física o de la inminencia de la ruptura del orden público es un criterio que se usa en el derecho internacional para ver si está justificado o no la prohibición de expresar ese discurso y las medidas punitivas. Eso no es lo que se quiere decir en este contexto. Aquí lo que se quería decir es que el contenido mismo es extremo porque niega, niega los fundamentos de la democracia, es decir, niega la dignidad a un grupo de seres humanos, o niega los derechos a un grupo de seres humanos. Sin duda. Jorge, ya estamos en la parte final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto. La sentencia al final, ya en su última parte, se ocupa de dos asuntos que el Tribunal Colegiado Circuito consideró al resolver el amparo directo, que es la empresa podría constituirse o podría servir como vía jurídica
de representación de los derechos de los trabajadores, porque ya Alejandro precisó, no se trata de la dignidad de la empresa, Exactamente. ni de la no discriminación de la empresa, sino de sus trabajadores. Entonces, te quiero preguntar eso. Y dos, que también Alejandro lo planteaba, pero me gustaría saber que nos ayudes a entender el criterio de la Corte. ¿Había que probar que estas personas eran de religión judía? O sea, que son dos temas que el colegiado pone en la sentencia de amparo directo, pero ¿cómo lo atiende luego la Corte? Sí, efectivamente, hay un apartado específico, ¿no?, para precisiones sobre estas afirmaciones que hizo el colegiado y que la Corte, la primera sala, califica como inadecuadas. ¿Por qué? Porque respecto al primer punto, que es decir, no, es que la empresa no tiene derechos humanos, como ya lo mencionamos en esta horizontalidad de protección de derechos, se afirma que la empresa, si bien no estaba tutelando sus propios derechos humanos, sí tenía la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de sus empleados o las personas que pertenezcan a la misma. Entonces, aquí se dice claramente que eso no fue incorrecto y por el contrario existía este deber por parte de la empresa y por lo tanto sí tiene legitimidad y a fin de cuentas los derechos tutelados son de los empleados, o sea, de las personas que se veían vulnerados por este símbolo y no como tal de la empresa. Recordemos que aquí la empresa no es la que viene a solicitar una indemnización Claro, o un derecho, sino la empresa había sido demandada, ella es y la la demanda. empresa está diciendo por qué lo que hizo fue razonable a la luz de la tutela que estaba ejerciendo. Y déjame precisar, quizá valga la pena mencionarlo, que el carácter de demandada de la empresa fue resultado de la propia elección del demandante. Es decir, el supuestamente afectado fue el que dijo, voy a demandar a la empresa, y no, por ejemplo, en lo individual, en lo personal, al director de la empresa o al director de recursos humanos. Pues eso lo decidió él. Exactamente. Entonces, pues la empresa naturalmente tiene que responder, ¿no? Y de lo contrario, pues la empresa, si no tuviera posibilidad de defender la actuación que tomó para proteger a sus empleados, pues quedaría en un estado de indefensión, igual que sus empleados. Entonces, este es un primer punto que debe quedar claro. Y el segundo es lo que el tribunal colegiado que dice, no probaron suficientemente que eran de hebreos o judíos, y aquí también la primera sala se separa de esa opinión para decir que el criterio que debe aplicar es el de la autoadscripción, digamos, basado en otros antecedentes como sería pueblos indígenas. Sí. No se pide que un indígena tenga que probar que es indígena con ciertas características, sino con que se autoescriba se puede reconocer. Que, por cierto, en la sentencia dice mutatis mutandis, ¿no? Es decir, Sí, mutatis. No es exactamente, no es el símil así, digamos, que encaje exactamente, pero es como un razonamiento analógico, digamos, ¿no? De alguna forma se parece en cuanto por lo menos al criterio orientador para llegar al tema de la autoadscripción, ¿no? Exactamente, y me parece, es razonable que la persona que dice soy judía, se está autoascribiendo y se le reconozca. De otra manera, que tenga la carga de la prueba, como decían en algún momento, que tiene que llevar un certificado del rabino o de alguna otra forma tenga que probar fisiológicamente que es judío, pues es bastante irrazonable. Eso fue lo que consideró. Ahora, Alejandro, fíjate, aquí no está, digamos, no es un tema toral en la sentencia, pero aprovechando este atinado comentario, Jorge, te pregunto, en contextos donde juega la no discriminación, ¿puede haber inversión de la carga de la prueba? Porque yo me imagino un razonamiento que podremos calificar sin ningún sesgo ni nada, como un razonamiento jurídico tradicional del colegiado en este punto donde dice, a ver, el que afirma tiene que probar. Entonces, si la empresa afirma que los trabajadores eran de religión judía, pues en un concepto tradicional, pues es que pues pruébalo porque tú lo afirmaste. Pero cuando ya ponemos en juego una visión moderna de los derechos y particularmente del derecho a la no discriminación, ¿puede haber inversión de carga de la prueba? Sí, de hecho, lo que se afirma en estos dos problemas es que con base en los hechos que tenemos, la aportación de un tatuaje en un lugar visible por una persona, en un contexto donde ese tatuaje significa algo muy concreto, al ser una decisión intencional, genera una presunción probatoria de que adhiere a ese significado y de que quiere expresarlo.
Y lo mismo con la autoascripción. Es decir, si yo me identifico como perteneciente a una religión, eso genera en principio una presunción de que efectivamente adhiero a ella. Y la consecuencia de estas presunciones no es que ese tema quede aprobado, sino que durante el proceso se revierte la carga de la prueba a la parte a la que perjudica. En este caso era el actor quien debía, por ejemplo, probar o desvirtuar que él adhiriera a esa ideología. Por ejemplo, diciendo que pertenecía a alguna comunidad budista y que usan ese símbolo o alguna cosa de estas. Y por lo que hace a la autoascripción como judíos, también se podría refutar mediante pruebas, no sé, testimonios. Pero le tocaría... Pero lo tendría que hacer el actor, que es a quien se revierte la carga de la prueba. Y uno lo puede ver esto con base, digamos, en criterios de discriminación, con base en criterios valorativos, o con base incluso en criterios epistémicos. ¿Quién tiene la facilidad para probar? ¿Es razonable exigir que pruebe que es judío? Por ejemplo, si él individualmente decide adoptar el judaísmo, pero no practica en una comunidad, ¿cómo podría probarlo? Entonces, ambos criterios, tanto valorativos de no discriminación como de epistémicos, de racionalidad de la prueba, podrían entrar en juego para justificar estas presunciones. Lo que dijimos al final, pues, lo que dijo la Corte, es que fue indebido que el colegiado exigiera pruebas adicionales porque correctamente interpretados estos hechos era suficiente. Había una presunción que no fue desvirtuada. Oye, Jorge, si quienes están viendo el programa quisieran profundizar en este tema, porque pues este es un caso y en sí mismo es muy interesante y muy importante, pero si quisieran profundizar, ¿hay precedentes anteriores de temas parecidos sobre, por ejemplo, por ahí alguien, ¿no? Creo que mencionaron lenguaje homofóbico, etcétera? ¿Qué sugerencias les podrías dar a las personas que quisieran profundizar en esta temática? Sí, efectivamente ya esta Suprema Corte se ha pronunciado en algún caso sobre omisiones legislativas y discurso de odio, ¿no? En relación a las obligaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Hay otra sentencia también sobre discurso homofóbico. Y en el nivel internacional existen también otros precedentes muy interesantes. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el caso Ross versus Canadá, o hay otro caso contra Francia, donde también se evaluaban medidas razonables. La Corte Interamericana, si bien no tiene un caso específico de discurso de odio, sí tiene de límites a la libertad de expresión o en las relaciones laborales. Todos estos son citados en la sentencia. El Tribunal Europeo también tiene una forma de abordar los distintos aspectos del discurso de odio, a veces como abuso del derecho y no le da entrada, o cuando sí se tiene que ponderar, hace, como lo hizo aquí la Corte, un test de ponderación. El de la Corte Interamericana es el caso Lagos del Campo, pero es de libertad de expresión sindical, ¿verdad? Bueno, era un representante de trabajadores, un símil de sindicatos, sí. Pero de hecho es muy importante, es muy innovadora. A la apertura de los derechos económicos, sociales y culturales del sistema interamericano, pero el aspecto que se hace notar es el de la libertad de expresión en las relaciones laborales. Magnífico. Alejandro González, Jorge Calderón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el alcance, el contexto de esta novedosa sentencia, diría yo, paradigmática, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.